Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un grato placer estar nuevamente con ustedes y ahora vamos a ir respondiendo a algunas preguntas que se han formulado con respecto a el podcast. Así es que sean todos ustedes bienvenidos. Hoy estaremos disipando varias dudas y vamos a estar respondiendo a una serie de interrogantes. Primero, vamos a preguntarnos y a responder qué es un podcast, para qué lo puedo usar, cuáles son sus particularidades, sus ventajas y sus desventajas, cuánto tiempo debería durar un podcast y finalmente estaremos sacando algunas conclusiones con respecto a este formato que últimamente está muy de moda en el mundo y está acaparando la atención de muchas personas que se han venido a denominar podcasters. Comenzamos. ¿Qué es un podcast? Un podcast es una pieza de audio o audiovisual que se distribuye por Internet. Podcast proviene de una combinación de dos palabras. Por un lado, la de un dispositivo electrónico de la empresa Apple, el antiguo iPod, y la palabra inglesa broadcast, que significa difusión de contenidos. Combinadas ambas resultan podcast. Es decir, hace algunos años la empresa Apple había procurado romper un poquito los esquemas que hasta ese momento estaban vigentes al ofrecer un producto en el cual se puedan introducir contenidos, y esto estaba pensado fundamentalmente para el trabajo con Internet. Es decir, era como procurar buscar contenidos a la carta, que es algo que está actualmente muy de moda y muchas empresas se han especializado ciertamente en este tipo de dinámica, por ejemplo Netflix, etcétera, que ofrecen contenidos en línea al gusto del cliente. Lo mismo es lo que se pretendía con archivos de audio y en ese contexto es en el que nace el podcast. En sus inicios, el podcast solamente estaba destinado al iPod como una forma de darle contenido a este dispositivo, de popularizarlo, porque era el único que tenía esa capacidad de poder reproducir podcast, pues el mismo ya había obviado el receptor de radio. Esto había sido algo muy criticado por diferentes personalidades en el ámbito tecnológico, como un dispositivo de Apple en el auge de la portabilidad de la radio podía obviar un receptor de radio tradicional. Pues Apple ya se estaba adelantando al futuro y estaba pensando en que la radio, los contenidos auditivos deberían de difundirse a través de Internet. El podcast estaba destinado para aquellas personas que quieren disfrutar de un contenido auditivo en cualquier sitio. El podcast reivindica lo humano en el contenido, pues la voz de la persona es lo principal. De más está decir que no han funcionado los podcasts musicales, pues los usuarios tienen la posibilidad de programar música en sus dispositivos. Por ello, ofrecer contenido musical a través de un podcast no resulta ser algo muy recomendable, porque se ha visto que el mercado no abastece para ese o no está preparado para ese tipo de contenido, siendo que cualquier persona ahora puede cargar en su dispositivo de reproducción de audio cualquier música que sea de su preferencia. Lo central en el podcast es precisamente el mensaje que nosotros queremos difundir. Hacer un podcast es lo mismo que hacer un programa para radio, aunque tiene similitudes, no es lo mismo. Porque el podcast no se emite en directo como el programa de radio, se puede utilizar un lenguaje más complejo, pues el usuario que escucha puede hacerlo varias veces y de muchas formas, a diferencia de un programa de radio en el que no se puede retroceder una vez emitido, dada la unisensorialidad, unidireccionalidad que tiene la radio.
El podcast, al estar alojado en una plataforma, pues ofrece esa posibilidad de que se pueda escuchar una y otra vez, y por ello, a diferencia de la radio, se pueden trabajar temáticas mucho más complejas que las que trabajamos habitualmente en la radio. En un programa de radio que se emite una sola vez o puede tener repeticiones, la persona que está escuchando no tiene el control sobre el programa de radio para volver a reiniciar y entender aquello que no estuviera claro. Por ello, el lenguaje en radio debe ser muy dinámico, debe ser muy cuidadosamente trabajado. Se debe utilizar bastante la empatía, la sencillez en lo que nosotros vamos a difundir, porque no le damos la posibilidad al usuario de que pueda volver a escuchar el contenido que estamos lanzando. A diferencia del podcast, que se puede escuchar varias veces, se lo puede descargar en el dispositivo, y es más, el podcast acompaña a millones de trabajadores actualmente a nivel mundial, porque dada su portabilidad y sus particularidades de poderse descargar en un dispositivo mientras está desconectado de internet, se puede ir escuchando por partes un podcast entero, o finalmente se puede ir escuchando varios tipos de podcast. Normalmente el podcast se aloja en un sitio web o puede ser descargado, lo que permite al usuario tener un control absoluto sobre el audio que está escuchando. Ahora, ¿qué es lo fundamental en el podcast? Un podcast es una publicación digital que tiene un formato diferente a los tradicionales. Lo principal en el podcast es el audio, que se puede combinar con elementos del lenguaje radiofónico, como son la palabra, la música, los efectos de sonido y el silencio. ¿Cuál es la forma de presentación que podría tener un podcast? Como decíamos, normalmente se puede presentar en audio en formato WAV, MP3 o WAV. Actualmente se ha puesto de moda hacerlo audiovisual, es decir, que se utiliza el video también como un soporte para la realización del podcast, pero el contenido auditivo es lo principal. Es más, varias empresas actualmente se están concentrando en desarrollar dispositivos que permitan trabajar podcast con mayor profesionalidad. Estamos hablando, por ejemplo, de la empresa Rode, también hablamos de la empresa Zoom, de la empresa Tascam, que están implementando dispositivos electrónicos con mucha tecnología para tener claridad en el audio, y obviamente esto pueda servir para que los podcasters puedan trabajar a nivel más profesional. Esto no quiere decir que nosotros no podamos usar dispositivos móviles, por ejemplo el teléfono celular, para hacer un podcast, para producirlo. También podemos usar grabadoras digitales o cualquier otro instrumento electrónico que nos permita grabar audio. También lo podemos hacer desde una computadora, etcétera. Son variadas las posibilidades que tenemos para grabar nuestros podcasts. También se puede escuchar en una emisión en directo, pero en el caso de los podcasts esto es lo menos común. De pronto será alguna comunidad que tenga algún estreno de algún podcast y que todos estén conectados al mismo tiempo para escucharlo, pero es lo menos común. Lo más frecuente es que esté alojado en un sitio para que lo podamos escuchar una y otra vez. No es lo mismo un podcast que el streaming, es decir, la transmisión sin descarga, que emula el trabajo de los medios tradicionales. Streaming se hace cuando hacemos una transmisión de radio online, de televisión online, etc. No hay vuelta que dar en el streaming, a diferencia del podcast, donde, reiteramos una vez más, podemos volver a escuchar una y otra vez. ¿Cuál es la estructura de un podcast? No hay un solo modelo a seguir, y esta es la riqueza, y por eso se ha popularizado tanto el podcast, porque no hay esquemas cerrados que nos digan lo que debemos hacer en cuanto a la producción de un podcast. Lo que sí hay algunas directrices que nos servirán para que nosotros las consideremos y las implementemos posteriormente
en nuestro podcast. Por ello se sugiere el siguiente esquema de trabajo para que podamos hacer la producción del material. Para un podcast que aborde varios temas y que tenga más de media hora de duración. Primero podemos utilizar una presentación, una introducción, podemos presentar secciones, un espacio intermedio, otra vez las secciones y finalmente el cierre. Es decir, aquí estamos pensando en un podcast de larga duración, estamos hablando de más de 30 minutos, por lo cual debemos hacerlo un poquito variado y no tan cerrado. Debemos hacer producción para las diferentes secciones, debemos pensar en cuál es la forma más interesante de presentar el podcast, hacer una breve introducción de la temática que vamos a abordar y podemos ir implementando secciones, puntos intermedios y finalmente es esencial hacer un cierre del podcast para sacar algunas conclusiones con respecto al tema que hubiéramos conversado, dado que la media hora, la 1 hora o 2 horas que podría durar el podcast puede llegar a confundir a la audiencia. Para un podcast que aborde un solo tema y que dure menos de media hora, es decir, un pequeño podcast, lo que deberíamos de hacer es un esquema bastante pequeño que nos permita trabajar. Por ejemplo, aquí podemos sugerir una presentación, una introducción, un nudo donde abordemos la problemática que vamos a trabajar en el podcast, un desenlace y finalmente un cierre. Aquí simplemente nos estamos refiriendo a un pequeño podcast, a un pequeño espacio en el cual solamente vamos a abordar un solo tema y lo vamos a hacer en un tiempo corto, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, hasta un máximo de media hora. Se pueden abordar temáticas en diferentes ciclos de programas, esto ya dependerá cómo vamos a planificar el podcast. Por ejemplo, hay podcasters que abordan en un ciclo de trabajo temas de salud, educación, bienestar, etc. Entonces esto dependerá de cómo lo vamos a diseñar. Se puede abordar un solo tema en una sola entrega, es otra posibilidad. Por ejemplo, yo simplemente puedo hablar de un tema en un programa. En el siguiente puedo abordar otro tema totalmente diferente y así puedo ir haciendo las presentaciones de mis podcasts. Lo más aconsejable es que los podcasts puedan versar sobre una temática general y podamos tener una misma línea para que nuestra comunidad, nuestra audiencia pueda seguirnos más fielmente, porque cambiar la temática puede implicar que algunos usuarios con los que hubiéramos trabajado no les guste o no les agrade los nuevos temas que vayamos a abordar y por ello podemos ir perdiendo impacto, que sería muy lamentable en nuestro trabajo. Se recomienda que un canal de podcast se especialice en una sola temática. Flexibilidad. El podcast permite que un contenido sea muy variado y flexible para que los podcasters puedan darle la forma, la estructura que ellos pretendan, pero ojo, sin perder su esencia. Hay varias personas que combinan los formatos clásicos de la radio con las nuevas posibilidades que ofrece el podcast. Hay podcasts de noticias, tutoriales, historias, sociodramas, piezas radiofónicas, etc. Las posibilidades para hacer un podcast, reiteramos una vez más, son variadas e infinitas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para hacer un podcast? Las ventajas. Es un formato abierto, flexible, se puede reproducir en cualquier momento, se puede escuchar en cualquier lugar, no tiene un esquema cerrado como los programas de radio, no se requieren de grandes inversiones en equipamiento técnico para su implementación, a diferencia de, por ejemplo, un programa de televisión o un programa de radio. Desventajas. Se requiere de una conexión a internet para descargar o escuchar un podcast. Hay mucha variedad de contenido, lo que puede provocar una confusión en los usuarios.
es unidireccional, no se puede establecer un modelo de comunicación porque si está alojado en un sitio o si vamos a trabajar sobre la base de un debate, lamentablemente los usuarios de Internet, la gente que escucha el podcast, no tiene posibilidad de interactuar con las personas que lo están elaborando. Conclusiones. Hacer un podcast puede resultar una bonita experiencia, pero se debe tener en cuenta su naturaleza auditiva. Hay que preparar un tema adecuadamente para realizar un podcast, no debemos improvisar. Se tiene que establecer objetivos que permitan alcanzar resultados con la producción. Por ejemplo, reflexionar sobre el coronavirus, enseñar a cocinar, etcétera. Debemos tener muy en claro qué es lo que nosotros pretendemos comunicar con el podcast. El esquema debe ser previamente elaborado en papel para que no tengamos problemas posteriores en el trabajo. En la siguiente parte de esta presentación estaremos dando mayor información sobre el podcast, un formato que está creciendo de manera exponencial en países altamente industrializados y, por qué no, en América Latina. Realmente se está viendo un surgimiento muy grande de lo que es el podcast como un formato de transmisión alternativo. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente oportunidad.